Buenas noches, queridas, queridos compañeros, compañeras, amigos y amigos. Bienvenidos a un episodio más de Café entre Todos. Que se escuche. Bienvenidos. Estamos acá una vez más reunidos para hablar de temas que a ustedes les interesan, que a nosotros nos interesa y que al mundo entero les interesa. Así es. Yo tengo a mi mano derecha, las damas primero. A mi derecha, sí, tengo siempre. Hola familia hermosa, para los que me conocen, hola, para todos esos suscriptores que ya forman parte de nosotros, bienvenido a un nuevo episodio. Y para los que son nuevos, mi nombre es Valkyrie Thomas. Yes. Y a mi izquierda tengo... Mucho gusto, David Trinidad. Así de simple y sencillo como es David. Mi nombre es Midalvis Isidora y estamos acá para conversar entre amigos con un rico cafecito. Vamos a conversar un poco aquí en Café Entre Todos. Chicos, bienvenidos, buenas noches. Gracias, princesa. Un placer tenerlos por acá, entre amigos, otra vez para conversar. Igual. Y hoy vamos a hablar un tema un poco diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a tratar. Y se trata de los efectos devastadores de criarse sin padre y sin madre. Muy buen tema. En nuestro caso, yo personalmente no tengo hijos. David no tiene hijos. Tiene un sobrinito por ahí. Un principito. Sí, así es. Pero sí tenemos la experiencia de lo que nos ha tocado a todos, que ha sido criarse sin lo que es el padre o la madre. En mi caso... Yo me crié con mi abuela. David creo que se crió sin su padre. Y tú sin tu mamá. Y yo sin mi mamá. Entonces vamos a contar un poquito de las experiencias. Voy a leer un poco de la reseña de cómo está la situación hoy en día. Dicen que más de un 40% de los niños del mundo se van a dormir sin uno de los padres en sus hogares. O sea, sin mamá o sin papá. Terrible. Y eso aquí tengo una lista de más de 20 cosas que son las consecuencias al comportamiento de un niño que se cría sin padre y sin madre, o sin madre. Y vamos a hablar de nuestro caso. A ver, comenzamos con las damas. ¿Cómo fue tu experiencia o por qué llegaste solamente a criarte con tu papá y no con tu madre? Bueno, mira, en mi caso, yo creo que a todo lo negativo tenemos que sacarle primero lo positivo. Sí, claro. Yo tuve la bendición de criarme con un papá estelar, de verdad, mi papá lo era todo, mi papá era estilista, mi papá era diseñador, mi papá me peinaba, unos peinados, mi amor, súper originales. Sí. Y de verdad, si Dios me pudiera dar la oportunidad nuevamente, elegiría a ese padre 1000 veces más. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 6 años de edad y a raíz de esto, pues, yo siempre fui muy apegada a mi papá y decidí, no, yo me voy a vivir con papi. Mi papá decidió que para buscar un mejor futuro, pues que nos viniéramos a vivir acá a Holanda y mi mamá se quedó viviendo en Curazao, que era donde vivíamos como familia. A raíz de esto, los años más importantes o los más delicados, digo yo, en la vida de una niña, ¿verdad? Porque es en mi caso. Yo no tuve a mi mamá cerca. Sí debo decir que tuve una tía estelar. Yeah. O sea que Dios a cada necesidad de verdad te pone una respuesta. Así es. Mi tía cumplió ese rol de madre de verdad a cabalidad. No me faltó amor, no me faltó dirección, no me faltó un buen consejo, pero siempre queda ese vacío de dónde está la mía, la de verdad, tú sabes. Sí. Y me refugié durante mucho tiempo, en mami, yo le digo mami a mi tía. A tu tía. En que ella era mi mami, mis primas eran mis hermanas, pero siempre había como ese vacío, tú sabes. Sí, siempre hay algo que solamente lo puede llenar. ¿Dónde está ese pedacito que me falta? Sí. Entonces, en mi historia, esa fue la razón. Mis padres se divorciaron y yo decidí quedarme con mi papá. Sí. Y David, en tu caso, ¿cuál fue la razón por la que tuviste que estar sin tu padre en este caso? En mi caso, mi padre falleció cuando yo tenía 2 años. Oh, wow, Entonces estuve gran parte de mi infancia sin papá hasta aproximadamente los 9 años que tuve un padrastro. Sí. Aunque ese proceso también fue un poco difícil de llegar. En los años difíciles de la adolescencia, tú quieres hacer lo tuyo, tú te crees que eres él. Entonces se hacía un poco más difícil en ese tiempo aceptarlo como mi padre. Y más cuando lo único que sé de mi padre son historias que me contaron, de lo bueno que era, cómo apoyar a la gente, una persona muy servidora. Y eso siempre estaba en la parte de atrás de mi mente, de wow, cómo era mi papá, cómo será que
cómo habría sido si lo hubiera conocido. Wow. Tengo hermanas mayores que sí lo conocieron de verdad y a cada vez que me dicen, David, tú eres igualito a tu papá, y mi abuela también, tú eres igualito a tu papá, Yeah. me llena de alegría, pero Claro. a la vez me llena de un poco de dolor porque me parezco a la persona que nunca llegué a conocer. Sí. Wow. Y eso duele un poco. Qué No, difícil. es tremendo. En mi caso, y en el caso de Walkie, no tuvimos que lidiar, digamos, con el fallecimiento de nuestros Así padres. es, así En mi es. caso, mis padres se separaron cuando yo tenía unos 3, 4 años. Mi papá se volvió a casar, entonces yo fui a vivir con él y con mi madrastra, que fue también como una madre para mí, hasta los 13 años. Ya de los 13 años que nos mudamos a Curazao, empecé allá a vivir con mi abuela hasta una cierta edad. Pero siempre hay ese vacío, como que esa necesidad de que, oye, aunque uno esté rodeada con personas que aman a uno y que cuidan Sí. de uno y que siempre están ahí para uno, siempre hay como que ese vacío dentro de nosotros. Así es. Que solamente lo puede llenar el amor de una madre o el amor de, de un padre. Es horrible, pero nuestras primeras relaciones amorosas, podríamos decir, tiene que ver mucho con nuestros padres, con Así el amor es. que recibimos de nuestros padres. Así es. Y el no tenerlo, no recibirlo en la edad más importante de nuestra vida, en nuestro crecimiento, quizás los primeros 10, 12 años de nuestra vida, eso nos marca en ciertos casos. ¿Hay algo que tú puedas decir, Walkie? Bueno, el hecho de yo no haberme criado con mi mamá me marcó quizás en ciertos ámbitos que tengan que ver con mis sentimientos. O sea, yo veo quizás la vida diferente o quizás hasta cierto tipo de envidia uno ver que las amiguitas y los amiguitos sí tenían sus padres ahí presentes y Así que es. vivían una vida que en nuestros ojos era, wow, fantástico tener Sí. a sus dos padres. El uno el que te da la pela y el otro que te defienda a Así la es. hora de cuando las cosas se ponen difíciles. Así es, así es. Muy buena pregunta. Y yo creo que lo que la hace tan buena es que tiene muchas respuestas diferentes. Pero yo creo que si tendría que dirigirme a una forma en que afectó mis emociones es que por lo menos en mi identidad yo sentía como que me faltaba algo. Vuelvo y digo, yo tuve una tía espléndida, pero no es lo mismo, un ejemplo. Yo soy madre, no es lo mismo que yo le diga a Yadiel, wow, Yadi, yo estoy orgullosa de ti. A que claro. venga Sam y le diga, wow, Yadi, qué bien hiciste tal cosa, estoy orgulloso de ti. Ese peso de una madre es como que te sella, te marca. Y yo sentía como que había una parte de mi identidad como que no estaba completa sin ella. Ya. Y por otro lado, la ruptura de mis padres me afectó mucho también en esto, porque sabemos que la familia, el núcleo familiar, es ese ejemplo de lo que debe de ser el Sí, amor. definitivamente, sí. Y yo vi como, de verdad, como mi papá sufrió esa ruptura. Y yo dije, wow, entonces, para que sea amor tiene que doler. Wow. O sea, el amor tiene que doler. O sea, que tu ejemplo era el amor tiene que El doler. amor tiene que doler. Ya. Y eso a mí me llevó a decir, bueno, entonces como mujer, ¿qué rol tengo yo en una relación para evitar que el amor le duela a mi pareja? Pero ¿qué pasa? En una relación no toda la responsabilidad recae sobre una persona. Y yo en todas las relaciones venideras tomé esa responsabilidad de yo tengo que hacer que seamos felices, de yo tengo que hacer de que a ti no te duele el amor, de yo tengo que cargar todo eso. Entonces, para darte un ejemplo, ese sería el mejor que yo te puedo dar ahora mismo. No, Que fue la ausencia de ella en mi vida me dio una identidad errónea de lo que tiene que ser la mujer y el rol que tiene la mujer en una relación. En una relación Así es. sentimental. Sí, yo podría decir, creo que eso es muy importante. En mi caso, lo veo así. Yo me crié, el hecho de uno haberse criado sin sus padres cerca y uno crea, por ejemplo, en mi caso, creé un cierto tipo de independencia. Que a la hora de uno escoger una pareja, uno dice, no, yo no te necesito a ti para yo ser feliz, o yo no te necesito a ti para yo tener mi casa, yo no te necesito a ti para ser una mujer que sabe salir adelante. Y eso a mí me ha marcado mucho, y una de las cosas con lo que hoy en día todavía lucho, el hecho de yo decir, pero es que no necesito realmente un hombre para ser feliz, mientras que para uno llegar a hacer la vida que Dios, por el hecho de ser cristianos, nos ha marcado tener un matrimonio, tener hijos, tener una familia, tener un ministerio. Pero esa es una de las cosas que a mí, yo decía, no, yo no necesito realmente ni pareja, ni tampoco ni amistades, ni nadie para yo ser feliz y para yo echar adelante. Así es. Esa dependencia de alguien para tú poder llegar a cumplir tus metas
incluso son de las cosas que lucho yo. Ok, si tú no quieres estar cerca de mí, pues está bien, me alejo y yo hago mi vida por otro lado. Exacto. Y sigo mi vida adelante. Y no es totalmente malo eso, Mida. No es totalmente malo en el sentido de que los extremos no son buenos. Exactamente. Los extremos no Ya. son buenos. Tú no puedes depender, mi felicidad no depende de mi No. pareja, porque mi pareja también va a pasar por diversos procesos en la vida. Claro. Y él no siempre, si yo me alimento de que él sea lo que me haga feliz, cuando él no esté feliz, ¿qué va a pasar conmigo? No voy a estar feliz tampoco. Entonces yo también entiendo que nadie es indispensable en la vida. Claro. Sí, me refiero más porque, o sea, necesitamos los unos a los otros. Sí. Pero en el momento que se vuelve algo como que tú te cierras la puerta de una vez, Ujú. o sea, tú me hiciste algo y ya yo no quiero estar cerca de ti porque ok. tú me fallaste. Ok. Yo no te necesito para yo llegar a hacer mis cosas. O un día no pudimos quizás compartir como normalmente compartíamos, y ya, ok. Como que ese cierto tipo de rechazo que uno siente. Entonces, para Ok. evitar el dolor, para evitar el tener que yo llorarle a alguien así, Sí. ok, mejor me alejo y hago mis cosas yo sola, o sea, echo para Sí. adelante yo sola. David, ¿cuáles serían los sentimientos o lo que tú quizás más sufriste en el hecho de no tener a tu papá cerca? Eso es algo que no llegué a entender hasta que estuve hace unos años hablando con Winston. Y Winston en ese momento me dijo, el padre es el que moldea el carácter de los hijos. Ya. Muy lindo. Entonces, como dije hace unos podcasts atrás, el hombre no sabe cómo ser hombre. Yo no sabía, yo no tenía una identidad, yo no sabía cómo ser hombre, Sí. Ese porque role no model. tenía ese estándar de cómo ser. Qué bonito lo Sí. describes. Hasta que después de mi época rebelde, Rebelde. acepté aún más a mi padrastro como mi padre. Sí. Y lo puse a él como mi rol. Y ahora sé mejor cómo ser hombre. Pero es en ese tiempo en el que no tenía a nadie a quien mirar, no sabía qué era el ser hombre. Yo Claro, buscaba sí. por todas partes, ¿y qué es ser hombre? Exacto. Exacto. ¿Cómo puedo serlo? Y es esa parte de mi identidad que no la podía encontrar. Sí. Eso es súper importante hablando de el ejemplo a uno a seguir. Ujú. Muchas veces escuchamos a madres solteras que dicen, no, yo soy madre y padre a la vez. Sí. Pero la función de una madre y la función de un padre son tan diferentes. Totalmente O sea, lo de que acuerdo. una madre ofrece a sus hijos es tan diferente a lo que un padre ofrece a sus hijos. La formación que da una madre, en mi caso, yo... que me crié sin madre, tú sabes, ciertas cosas de lo que es la parte femenina, en lo que es la parte de el cuidado, en lo que es la parte de ser cariñosa, esas cosas yo Sí. no las recibí directamente de mi madre. Yo tampoco. Entonces son cosas que uno vive luchando, por lo menos yo vivo luchando con ellas muchas veces. Yo tengo unas amigas, Claudia, si estás viendo, que siempre me dice, siempre está luchando conmigo, dame un abrazo, dame un abrazo, dame un Sí, abrazo. sí, sí. Porque en esa parte hay como cierta Restricción. o incluso miedo de que la gente te rechace Sí. cuando le das un abrazo, cuando le das Exacto. un beso. Entonces, ahí son cosas que hoy en día todavía me estoy formando. Claudia y Gaby y Paola saben que me están formando en esa área porque reconocen esas cosas en mí. Y yo creo que eso es tan importante, la parte de un role model. Eso, Sí. ¿cómo soy yo mujer? O sea, Exacto. ¿cuál es mi rol dentro de un matrimonio? ¿Cuál es mi rol dentro de un noviazgo? ¿Cuál es mi rol como madre? Exactamente. ¿Qué espera? ¿Qué tengo que yo darle a mis hijos para que mis hijos sean felices y lleguen a tener cierta estabilidad en su vida? Tremendo. Entonces, no sé cómo has sido tú, porque eres madre soltera en estos momentos, Sí. con tu niño. ¿Cómo llegas tú o cómo tratas tú de llenar ese espacio? Ok, soy madre y te doy todo lo que tengo de madre, pero ¿cómo llegas tú a cubrir ese espacio de, ok, papá no está cerca, papá no está acá para decirte ciertas cosas de hombre Sí. que solamente los hombres pueden decir? Exactamente. Bueno, yo creo que lo primero es reconociendo tu realidad momentánea. No Sí. tiene por qué ser verdad el final de tu historia, pero en este momento esto es lo que somos. Somos tú y yo, somos Sí. mami y Yadi. Yo tengo la suerte de que su papá sí está presente en su vida. Pero cuando terminó la relación sí fue un momento difícil porque necesitas distancia para sanar, pero hay un pequeñito de por medio que necesita su papá. Ujú. Entonces, dándole gracias al Señor, Dios me dio en su tiempo la sabiduría, me puso las personas adecuadas que me aconsejaran y de entender de que al final del día
la relación o la mala relación que tú puedas tener con tu expareja se va a ver reflejada y el único que va a salir perjudicado es el niño o la niña que ha sido fruto de esa relación. Yadiel ama a su papá. Y yo durante un tiempo, claro que sí, en mi madurez yo dije, no, entonces yo necesito tiempo para sanar y tú no vas a ver a tu papá. Y yo veía que el niño de verdad eso le afectaba muchísimo. Porque una mujer, yo puedo amar a mi hijo, tú sabes que yo amo a mi hijo, pero una mujer no sabe formar un hombre. ¿Cómo le enseño yo a Yadiel? ¿Cuáles son las barreras que él tiene que establecer como hombre que él va a ser el día de mañana? ¿Cómo le enseño a Yadiel cómo se ama una mujer? Que vino siendo lo mismo que pasó en mi relación con mi mamá, que yo solamente vi lo negativo de lo que fue esa relación. Yo estaba muy pequeña, no recordaba lo bonito, pero yo vi cómo esa relación le hizo daño a mi papá. Dolor. Entonces tomas un ejemplo negativo sobre algo tan hermoso como es el amor. Y partiendo desde ese punto yo dije, no, yo no quiero eso para mi hijo. Y desde ahí, pues, hoy en día tenemos una relación bastante cordial, una relación bastante madura. Y él dándole gracias a Dios, su hijo lo llama y él le coge el teléfono y hablan de novias y hablan, mi amor, de cómo fue la escuela. Claro, exacto. Y hoy en día yo súper feliz porque él no va a tener que pasar por lo que yo pasé. Exactamente, sí. Y muchas veces un error que se comete es eso. La madre, cuando queda con el niño, poner a los niños o a las niñas en contra del padre. Ah, tu papá me dejó, un tu papá... error. Y ese niño llega a crear ciertos sentimientos de odio o detesto a mi padre o detesto a los hombres porque mi papá le hizo mucho daño a mi mamá. Y nos lleva a cambiar lo que es la imagen de Dios. Exactamente. Nosotros, el hombre, yo tengo una imagen que el hombre es malo, pues yo me voy a meter con una mujer porque el hombre es malo, entonces la mujer... Exactamente, Mida. Tremendo. Nos lleva a tomar ciertas decisiones en la vida que por esa marca que tuvimos de niñez, que cambia nuestro futuro. David está muy calladito. ¿Quieres aportar? No. Se siente intimidada aquí por las mujeres. David, yo soy mayoría aquí. yo tengo una pregunta para ti, David, porque por lo menos en mi caso, yo seguí con mi papá y mi papá, por decisión propia, duró mucho tiempo para rehacer su vida con otra persona, porque él decía que no me quería poner a una madrastra o no quería como... perjudicar en cierta forma la relación que él tenía conmigo. ¿Cómo fue para ti el aceptar la pareja que tu mamá te impuso con el tiempo? Porque como nos compartías antes, tú decías que tú buscabas como esa identidad de yo me parezco a mi papá, pero no sé cómo él era. Entonces, ¿cómo llega alguien a tu vida y cómo tú le cedes ese espacio? Bueno, es una historia bastante... lo gracioso es, fui yo quien le pidió ser mi papá. ¡Ay, qué lindo! Fue un día de semana normal. Yo estaba en mi habitación con mi mamá y yo fui... Y de la nada, no sé por qué, yo fui y le pregunté, mamá, ¿puede ser Héctor mi papá? ¡Ay, Dios mío! Y ella casi como todo españolito. Y ella con ojos de búho, ella me miró. No sé, llámalo a ver. Y cogió el móvil. Cogió el móvil y lo llamó. Llamó. Y yo le dije, con voz de niño, Héctor, ¿quieres ser mi papá? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa tan bella! Me recuerdo como que si fuera ayer. Wow. Y él lo sorprendió. Claro que me gustaría ser. Y así es, pero claro, como no tenía padre, yo no sabía... ¿cómo sería? Lo que sí sabía es que un papá era alguien que siempre estaba en la casa con mamá y que uno podía jugar con su papá y que podías estar siempre con él. Y después de un tiempo nos mudamos a España, ya empezamos a vivir con una familia, pero ahí ya me empecé a ser un poco más adolescente, me estaba enfocando más... en otras cosas. Estaba o metido viendo la televisión o con los amigos o con videojuegos. Hackeando, no, David. Tú no hacías eso, David. No, policía, no. Un saludo a la policía, de la frente de todo. No hice cosas ilegales. Y dejé de hacerle caso a mis padres. Entonces, la conexión que
uno hace de niño con sus padres Sí. en la edad hasta los 10 años, eso yo no lo tenía. Entonces no tenía esa fuerte conexión con mi padrastro. Entonces, como el adolescente, llega un momento en el que empieza a querer negarse a los padres y irse de casa de y caña, todo ajá. eso. Ese fue un momento en el que, honestamente, papá, no llores. Honestamente, hubo un momento en el que lo rechacé como papá. Oh, wow. Oh. Y cuando entendí que lo había rechazado como papá, me quedé meditando y yo me dije, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer eso. Yo, en primer lugar, yo le pedí que fuera mi papá. Yo lo metí en Exacto, esto. Yo lo metí en esto. Yo lo metí en esto, aunque él también estaba intentando ligar con mi madre por otra parte. Tú lo ayudaste. Yo la ayudé, Yeah. pero yo me dije, no. Sí. Después de todos esos años, y yo empecé un proceso y yo lo acepté como mi papá. Qué bonito. Llegué a aceptarlo como mi papá. Y ahora cada vez que le digo papá, lo digo de verdad. Papá, Es tu como papá. que si él era mi padre biológico. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Sí. Y claro, ahora cada vez que necesito algo, hablo con él, le pregunto. Y ahora sí que parece que tenemos una relación Sí. padre-hijo. Hijo. Qué bonito. Sí, eso es muy, muy lindo lo que compartes y muy cierto. A veces nuestros padres biológicos o nuestro padre biológico no está cerca, pero hay una persona que toma ese rol y que toma ese lugar de amarnos, de guiarnos. Así es. En República Dominicana hay un dicho que el padre o madre no es el que paren, dicen allá, sino el que cría. Entonces, Así es. por lo menos en mi caso, yo tengo que darle gracias a Dios que en cada etapa de mi vida no hubo una persona constante, porque el hecho de yo haberme mudado a Curazao a los 12, 13 años, no tuve allá lo que es un padre o una madre, pero tuve una abuela que me dio mucho cariño y que me enseñó muchísimas cosas. Aunque de todas maneras había muchas cosas dentro de mí que anhelaban esa dirección de lo que es la madre, lo que es el padre. No sé por qué es que el ser humano, aunque recibamos el cariño de muchos lados, siempre hay esa cosita dentro que dice, oye, yo necesito a mi madre, yo necesito exacto. a mi padre, y te creas muchas inseguridades. Ahora, por ejemplo, Valkyrie, ¿cómo fue David nos comentó su tiempo de ese proceso de chico malo, de no aceptar a su padre. The bad guy. Y Malo. quizás las mujeres no pasamos por eso, pero hay un tiempo donde nosotras empezamos a formarnos como mujeres, a partir de los 13, 14 años. El hecho de tú estar con tu padre, ¿cómo fue todo ese proceso? O sea, el hecho de enseñarte, mira, tienes que usar tu bracielito, tienes ¿sí? que no te dejes tocar de los hombres, Sí. no dejes que te vean desnuda. Sí. ¿Cómo? O sea, para los padres siempre es un tabú como que hablar ese tipo de cosas con las Exacto. niñas. Entonces, para eso están las madres. Pero ¿cómo fue en tu caso eso? Ah, no, él llamaba a mi tía. Mi mami se llama Dalma. Venezuela. ¡Dalma! ¡Te llamo, Valkyrie! Mira, te voy a hacer Ya. una anécdota muy graciosa. Cuando yo me formé, estábamos en casa él y yo. Ajá. Y él ve que yo duro mucho tiempo en el baño y me dice, pero mija, yo tengo que bañarme, que tengo que salir. Ay, Y él me papi. conoce. Ajá. Pero ya vamos por media hora. ¿Y qué pasa? Él abrió la puerta con un cuchillo de eso Ah, de sí, de mesa. mesa. Y cuando me encuentra llorando, me dice, Ay. ¿qué pasó? Le digo yo, papi, ¿qué mira? Y papi bajó. Mira, al supermercado, enciendo toallas sanitarias de diferentes marcas, de De diferentes todo. tamaños. Hasta tampones trajo Ya. papi. Me dice, mija, yo no sé cuál es, pero uno de esos. Resuelve ahí. Y tú sabes, para él también Sí, era difícil. claro. Porque mi papá hizo una labor tremenda y me Ya. hace mucha falta. Pero para él también fue difícil. ¿Cómo un hombre forma una mujer? Sí. Tú sabes, me hizo fuerte, me hizo independiente, me hizo no tenerle miedo a la vida, me hizo saber que yo puedo luchar y conseguir todo lo que yo me proponga en la vida. Eso me lo enseñó. Así. Entre muchas otras cosas. Me enseñó cómo un hombre debe de amar a unos hijos, me enseñó cómo un hombre debe amar a una mujer. Muchas cosas me enseñó. Pero esos detallitos cositas así. femeninos, no. Entonces, mi tía, mi mami, dio un gran aporte Ya. en esa área. Sí. Wow, ¿Cómo wow. ¿Cómo fue para ti? Bueno, yo me acuerdo eso justamente cuando yo me formé. Yo viví un tiempo, creo que entre los 12 a 13, antes de irme a Curazao, que viví un tiempo con mis tías y unos tíos, éramos como 20 en una casa ahí. Y yo estaba sentada en el mueble y lo mismo, voy al baño y una de las tías me dice,
¿qué te pasa? Y yo, bueno, empecé a sangrar y no. Ay, Dios mío. Entonces ahí, por lo menos había una mujer ahí que me ayudó a eso. Sí. Pero yo me acuerdo después, en ciertas temporadas que yo no, porque no había tampoco como que esa confianza para ir y preguntar, ok, ¿qué tengo yo que usar cuando me da Sí, eso? sí. ¿Qué tengo yo que hacer? Y pasé ciertas cosas que uno dice, oye, de verdad que la importancia de no tener una gente que le diga, mira, Ay, sí. ve al supermercado y compra esto y lo usas Sí. así, te lo pones así y este tiempo, este periodo, tu cuerpo va a cambiar, vas a necesitar esto, vas a necesitar aquello. Lamentablemente no lo tuve, pero no tuve una persona ahí fija, pero siempre personas que me ayudaban con esas cositas. Pero la primera vez fue horrible, la segunda vez fue peor. Ay, Dios mío. Pero aquí estamos. Lo importante de tener una madre o un padre cerca Sí. es de verdad que es primordial tenerlo desde pequeño, que te formen. Así es. Y como decíamos al principio, el rol de madre y el rol de padre son muy diferentes, entonces no podemos ocuparlo los dos. Así es. Viendo todo lo que hemos pasado, todas las situaciones que nos hemos encontrado en la vida, todo lo que hemos tenido que sobrepasar, todos los problemas, todos los llantos, todos los sentimientos de abandono, sentimientos de tristeza. No me pongan a grito en este podcast. Ustedes ven qué malo es. Todos esos sentimientos que uno ha pasado y que verdad que nos podemos identificar el uno como el otro, Sí. nos han formado también. Y hoy en día, gracias a Dios, el hecho de servir al Señor y de habernos encontrado con el Señor, uno Amén. reconoce esas cosas y uno va sanando esas cosas. Sí. ¿Cómo ven ustedes el futuro? David, ¿cómo te ves tú como padre en un futuro? No. O qué, mejor dicho, ¿qué cosas harías tú con tus hijos que tú dices, bueno, esto yo lo pasé y no me gustaría que mis hijos pasaran ese proceso? Me lo pones difícil, Mida. Güey. Me lo pones difícil. No, mira, señores, mira, está haciendo unas preguntas. hoy. Óyeme. Ve pensando, Valkyrie, para que veas. Gracias por Ya, preguntarle a mí primero, baby. No, ya me es más fácil responder preguntas de la NASA con esto. No, el hecho de que no tuve padre en los primeros años de mi infancia me hizo que crezca un deseo en mí. Uno de mis mayores sueños es el ser padre, y no solo eso, sino llegar a adoptar a un niño. Oh, Porque- morenito de África. Un- O de Haití. O un chinito, un chinito. O un chinito. Porque quiero llegar a ser el padre que nunca tuve en esa temporada. Ujú. Entonces yo quiero regalar un poco de la paternidad que yo pueda dar a un niño que no la pueda, Wow. que no la pueda tener. Qué bonito. Eso, Eso, ¿Eso responde tu pregunta? Sí, sí, sí. Qué bonito. Walkie, Qué bonito. en tu casa. Yo creo que en mi caso, uno de los aprendizajes más grandes es lo que yo implemento también en la crianza con Yadiel. Hacerle entender que ante una ruptura, tú no eres responsable de una ruptura y tú no eres responsable de que se unan esos lazos nuevamente. Yo me acuerdo que en mi caso yo iba a hacer que mis padres volvieran y mi papá estaba triste y yo le hacía chistes y yo me pintaba la cara con lo que sea y salía de payasita. Eso es una responsabilidad que ningún niño debería de cargar. En mi caso yo tomé esa responsabilidad, no fue que me la impuso mi papá ni nada. Pero yo creo que los niños son un factor muy importante ante una ruptura, porque cada niño, como bien tú dices, venimos de un papá y venimos de una mamá y queremos ser ese factor, queremos ser ese vínculo que los una nuevamente. Es muy importante concientizar a los niños que ellos son personas individuales, que nuestras historias no tienen por qué ser la de ellos. Así es. Y que aún tal vez no es el cuadro perfecto, pero dentro de ese cuadro podemos sacar algo muy bonito y que salga a relucir en la vida de nuestros hijos. Sí, yo creo que por lo menos con Yadi, eso es lo que yo quiero, que él de evitar, entienda. cueste lo que cueste, evitar eso. Amén, amén. Wow. Súper. No, así es. Yo de mi parte creo que darle al niño que cada etapa pueda pasar sus procesos. O sea, eres un niño, tú no tienes responsabilidad ni de lo que tú dices, ni de unir a nadie, tú no eres Así responsable es. de cómo se sientan tus padres. Así es, Tú eres totalmente. responsable de vivir tu niñez, de mi parte darle mucho cariño, fomentar esa confianza, de poder hablar cualquier cosa sin miedo, de poder tener confianza con tus padres, ten confianza conmigo, ten confianza con tu futuro papá, ten confianza con personas alrededor. Una de las cosas que no comenté y son a veces
eso, uno pasa ciertas cosas como mujer o como jovencita, como niño, que uno no tiene a nadie a quien compartírselo, y eso también puede ser muy difícil. Entonces, eso, a mis hijos, fomentar esa confianza, que podamos hablar de lo que sea, sin ningún tipo de miedo o de que vayan a sentir rechazo. Hermoso. Entonces, nada, creo que eso sí. David, cuando nos toque tener hijos, tú por tu parte y yo por la mía. ¡Ey! Señor, Oh, aclaren wow, bien wow. lo que ustedes están pidiendo. Hay que aclarar. ¡Ay, padre! ¡Wow! David comenzó a sudar, señores. ¡Wow! Mira, Invítame a comer primero. Tú sabes que la palabra, dice. ¡Oh! Señores, ustedes saben, para los que conocen la Biblia, que la palabra dice, piden y no reciben porque no piden bien. Entonces, mira cómo que pidió bien ahí. Tú lo tuyo y yo lo Tú mío. por tu lado y yo por el mío. Vamos a trabajar a fomentar un matrimonio saludable, con Sí, hijos con saludables, Dios delante, que con Dios impacten la delante. sociedad de una manera positiva. Así mismo. Chicos, yo tengo una pregunta. Dale, dale. Antes de terminar, ya Sammy comenzó, señores. nos Ya están Sammy poniendo comenzó. el Entonces, reloj. yo no puedo. Viendo ya los hombres y las mujeres que somos hoy en día, ¿qué consejo le daría la vida de hoy en día a esa niña que tal vez en memoria, hablando de este tema, te llevó a un recuerdo específico? Tal vez un momento en que tú te sentías con miedo, con tristeza. La vida de hoy en día, ¿qué le aconsejaría a esa niña en este momento? Yo le diría, vida, tú eres especial, tú eres única y tú eres amada. Y hay personas a tu alrededor que te aman y que te aceptan como eres. Hermoso. ¿Y tú, David, qué le dirías a ese niño en una situación específica? Viendo el hombrón que tú eres hoy en día, mi amor. Gracias. No, Mire la cara. Es que va a llorar, Hombre. señores, que está casi llorando. no, yo le diría, vas a salir bien. Hey, yeah, Muy bonito. it's gonna be okay. Muy bonito, Yeah. muy bonito. Estoy muy contento de cómo llegué a salir, aunque Sí. pasé unas cuantas dificultades, pero por la gracia de Dios salí bien. Así es, Sí, así es. excelente. así es. Entonces, vas a salir ¿Y bien. tú, Hermoso. Valky? ¿Y tú? ¿Qué le dirías a esa niña? Yo creo que yo me diría que no todo el peso de la vida recae sobre ti. Tú sabes, no tienes que cargarlo todo. Ya. Incluso Julie, estoy viendo a Julie, y Julie tal vez me dice, mírala, oye, cualquiera que la vea hablando ahora, porque Julie y yo hemos tenido un par de conversaciones. Yo soy una persona, yo me quiero cargar el problema de todo el mundo. Si David tiene un problema, ya yo estoy casi llorando porque él me estaba describiendo que él era chiquito y Ya. llamó a su papá, ¿tú quieres ser mi papá? Señores, no me hagan esa cosa, no me hagan esa cosa aquí. Entonces yo soy una persona, yo como que tiendo como a cargarlo de todo el mundo. Quise cargar la relación quebrantada de mi familia y así un sinfín de cosas. Entonces yo le diría, descansa. Ya. Descansa, Wow. no todo recae sobre ti, no tienes que cargar el peso de todo y todo va a estar bien, Todo porque va a estar verdaderamente todo Yeah. llega a un mejor momento. Así es, así es. Chicos, muchísimas gracias por haber compartido sus experiencias, sus anécdotas de niñez conmigo, con nosotros, con el público. A los que están mirándonos ahora mismo, todo va a estar bien. Creo que esa es la Amén. palabra que Así tiene que es. llevarse hoy. Todo va a estar bien. No importa cómo está la situación ahora mismo. Así todo es. va a estar bien. Sigan adelante, sigan luchando. Aproveche este día, denle un abrazo si tiene a sus padres, si tiene a su madre Sí, cerca sí, y sí. hágale saber que le ama. Y para adelante. Así Nos mismo. vemos en otra ocasión con otro tema súper interesante. Yes. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así Visiten mismo. nuestras páginas en redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Snapchat, estamos En Spotify. ¿A dónde que no estamos? ¿A Estamos en dónde todos que no lados. estamos? En la Estamos casa, todos porque lados. siempre estamos aquí. Estamos aquí. Así mismo. No, estamos en la casa porque siempre estamos aquí. Así que no olviden suscribirse y seguimos adelante. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Mua! ¡Chao! Chao.